Le vamos a pedir a Jesús resucitado esta gracia, que nos abra la mente y el corazón para que podamos comprender su palabra, sus escrituras, y no solamente para que podamos comprenderla desde nuestra inteligencia, sino que también acojamos su presencia en el corazón, que sabemos que está vivo y resucitado. Estamos todos muy invitados y desafiados a vivir la fe, que como bien sabemos están muy ligadas la fe, la esperanza y la caridad. El Santo Padre al inicio de la Cuaresma nos invitaba un poco en el contexto de la Cuaresma y en el contexto social, cultural, sanitario en el que nos encontramos, a que sea una buena oportunidad para que renovemos nuestra fe. Es decir, cuando decimos renovemos nuestra fe, es volver a hacerla nueva, fervorosa, juvenil, fuerte. Los tiempos que viven requieren de ello. O se es creyente o no lo somos. Se lo es o no lo es. O no lo somos. Y en este sentido hay una linda referencia en los textos de la palabra que la liturgia nos presenta en este tercer domingo de Pascua, lo cual habla fundamentalmente de la honestidad de los evangelios. Si estuvimos atentos a la palabra, sobre todo a los evangelios de estos domingos y probablemente los evangelios que vengan, aparece con mucha insistencia la presencia de la duda. El texto que acabamos de escuchar, venían los discípulos de Emaús, le contaron que se encontraron con Jesús resucitado, pero dudaban. Jesús se le apareció, pero dudaban. Era tanta la alegría que en realidad no podían creer lo que estaba pasando. Jesús le pregunta, ¿por qué dudan? Hasta el mismo Evangelio de Mateo, ya cuando Jesús está cercano a la ascensión y que los manda que prediquen el Evangelio, ¿por qué hay algunos que dudan? La verdad que esta alusión que hace la palabra de Dios tiene mucho que ver con nuestro proceso de fe y quizás con este deseo nuestro de que nuestra fe sea rejuvenecida. Creer no significa no tener dudas. Y tener dudas no es un motivo por el cual yo deba dejar de creer. Es como que la duda es parte integrante de nuestro acto de fe. Y fíjense, insisto, en la honestidad de la palabra de Dios, que no presenta a los apóstoles como que ya la tenían clara, sino que los presenta así, con dudas, como las tenemos nosotros. Y muchas veces de modo equivocado nosotros entendemos que creer no significa dudar. Y la verdad que es un camino equivocado. Insisto, porque creer no significa que no tengamos dudas. Incluso en algún momento nos pasa que, como dirían los jóvenes, la tenemos clara y a veces hay momentos de nuestra vida, circunstancias, situaciones, que es como que nos mueven la estantería y se nos aparecen dudas nuevas. ¿Cuál es el momento quizás en nuestro proceso normal donde más
la duda nos visita, y fundamentalmente en nuestra juventud, donde además se nos hace tantas propuestas, encontramos tantas alternativas, donde además razonamos de otra manera que la adolescencia y que la infancia, y comenzamos a tener muchas dudas. No lo veo, no lo siento, no lo toco. Incluso podríamos aquí agregar el acto de fe de cada uno de nosotros. Cuando nos visitan circunstancias difíciles, ¿cuántas veces dudamos? ¿Y cuántas veces hay personas que, sin reflexionar sobre ello, abandonan el camino de fe? Porque dicen, si yo dudo no puedo tener fe. Entonces, y la palabra de Dios nos deja el testimonio de que los apóstoles, hasta cuando Jesús se estaba yendo, dudaban. Insisto en esto que es muy importante en nuestro acto de fe, que fundamentalmente es un acto de confianza, es un acto de apoyo. Yo me apoyo en alguien que tiene la autoridad para que yo me apoye, que es Dios. Pero tengo dudas. Incluso podemos pensar en el contexto en el cual estamos, que hay algunas circunstancias, situaciones que acrecientan esa brecha de duda. Digo algunas, podríamos poner muchas más. Cuando los cristianos no nos comportamos bien, eso crea en el resto de los creyentes dudas respecto de la veracidad de la fe. Una hipoteca de Latinoamérica en este sentido es que es el pueblo más católico del mundo, el continente más católico, y a la vez es el continente más corrupto. Entonces, cuando un creyente no se comporta como tiene que comportarse, en realidad en aquel que está haciendo un camino de la fe, la brecha de la duda se le agranda, se hace más grande. Por eso lo importante de ser coherentes con nuestro camino de fe, que a todos nos cuesta. Lo digo en primer lugar porque bueno, Dios en este sentido no deja de ayudarnos y de colaborar con nosotros. Pero, insisto, los escándalos, incluso de aquellos que tenemos más responsabilidad, generan una gran brecha de duda. Otra cosa que puede generar también duda es quizás situaciones dramáticas que nos tocan vivir. Y esto, la verdad que es una especie de sayal que nos colocamos todos. Nos portamos bien y las cosas no nos salen bien. Pensemos en las catástrofes del mundo. Pensemos en la pandemia. Pensemos en lo que a mí me gusta llamar como la pandemia dentro de la pandemia o las pandemias de la pandemia. Todo lo que tiene que ver con lo laboral, con lo económico, con lo social. Que la verdad, esto, claro, nos preguntamos, si hay un Dios, ¿por qué tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Eso, la verdad, que abre la brecha de la duda. También es cierto que otro elemento, hay corrientes culturales en la cual estamos inmersos en este presente, en el cual creer es sinónimo de estar atrasado. Incluso los tristes discursos cuando fue la despenalización del aborto, aquellos que nos representan supieron decir, algunos de ellos,
que en realidad la Iglesia siempre estorbó al progreso de los pueblos. Incluso hace un poquito tiempo, un dirigente político de consideración tiene una afirmación que la verdad que es muy lamentable y que dice que la Iglesia es la culpable de la pobreza, es la madre de lo que él denomina el pobrismo. Claro, corrientes culturales con estas características hacen que aquellos que intentamos vivir nuestra fe, intentamos sostenernos en la fe, la brecha de la duda es grande. Imagínense toda esta especie de reggaetón cultural que escuchan los jóvenes. En ellos, la verdad que produce un mal cuyas características son muy dañinas. También puede haber límites personales. Y cuando digo límites, digo incluso pecados. Uno se encuentra con algunas personas que posiblemente dicen, no, yo como no me puedo portar bien porque tengo este pecado o porque tengo este límite, no puedo ser creyente. Y entonces abandono. Es decir, circunstancias que amplían esa brecha de duda y que desmoralizan al creyente. Este creyente que somos nosotros, todos. En realidad la duda, si la sabemos trabajar, es un aliciente para nuestro crecimiento de fe. En primer lugar, en aquellos que somos visitados por la duda, experimentamos como la muerte la pretensión de dominar a Dios. Es decir, Dios no se lo puede dominar, Dios no se lo puede agarrar. ¿Por qué? Porque Dios es inefable, no se lo puede agarrar. Dios es Dios. Y entonces es como que nos ubica, nos ayuda a ubicarnos. Nosotros no vamos a dominar a Dios. En realidad nosotros, en todo caso, acudimos a Dios para que Él nos ayude. La duda nos ayuda en la dirección en lo que vamos reflexionando a ser más humildes y más sencillos, a no creérnosla, a no creernos que ya la tenemos con nosotros. De hecho, cuando renovamos el día de la Vigilia Pascual las promesas bautismales, decimos justamente, renunciamos a creernos los mejores o ya convertidos del todo. No, la fe es una realidad dinámica, visitada por la duda y que va creciendo como mi cuerpo, mi vida crece. Entonces nos hace morir en la pretensión de dominar a Dios, nos hace que realmente entendamos que Dios es Dios, nos hace más humildes y además nos anima a caminar en nuestro proceso de fe, creyendo fundamentalmente en aquello que da certeza de Dios, más allá de la propia subjetividad. Es decir, en la Eucaristía de hoy, yo no siento a Jesús, pero eso no significa que no esté. Jesús está más allá de lo que yo siento, pero yo no lo veo. ¿Y qué problema tiene Jesús? Se hace presente igual. Es decir, Jesús le ha dado la autoridad a la Iglesia para que en ciertas ocasiones
objetivamente nosotros estemos seguros de que Dios está. Por eso nos anima a un camino que es progresivo, que es lento, que significa pedir ayuda, pedir la gracia para seguir caminando y seguir creciendo en la fe. En realidad, la duda vivida con esta clave interpretativa, más que un estorbo, termina siendo un aliciente que me permite tener una fe siempre nueva, siempre joven, siempre de acuerdo, que dé respuesta al momento en el cual me encuentro. Una fe viva, auténtica y verdadera. Por eso la palabra de Dios, en esta reflexión que estamos intentando hacer, nos asegura de que Jesús está presente. De que Jesús está presente. Incluso hay alusiones muy lindas en el Evangelio. Tengo carne y tengo huesos, le dice a los apóstoles. Como diciendo, yo no soy un fantasma, yo estoy realmente presente. No es una ilusión de ustedes. No estoy presente porque alguien está vendiendo humo. No, toquen. ¿No tienen nada para comer? Vamos a comer. Como queriendo certificar de que Jesús resucitado está verdaderamente presente en ese lugar. En ese lugar que de alguna manera nosotros recreamos en la Eucaristía que estamos celebrando. Porque fíjense las referencias que se hacen en el texto del Evangelio que escuchamos. Se hace referencia a la comunidad reunida. ¿Cuándo Jesús se hace presente? Cuando la comunidad está reunida. ¿Qué somos nosotros? Una comunidad reunida. ¿Quién está en el medio? Jesús. Jesús se hace presente, fíjense, la referencia también a la mesa, a la comida. La referencia siempre a la mesa, a la comida, hace justamente una mención explícita a esta mesa y a esta comida que estamos preparando, la Eucaristía. Ahí Jesús está presente. Incluso más, nos cambia los lentes a la hora de entender dónde está presente Jesús. Nosotros somos, más vale, nos sentimos particularmente tentados a buscar a Dios en las cosas que son un poco artificiosas. Y Dios no quiso ser artificioso. Dios quiso quedarse presente en cosas pequeñas, discretas. De hecho, nació no en la familia imperial. De hecho, también, después de resucitado, nos podría haber hecho la gauchada de presentarse en el cielo y... No, se presentó a un grupo, no a todos. Y a partir de ese grupo, los mandó a que con ese testimonio evangelicen a todos. Con lo cual, atención, nuestro punto de apoyo para percibir la presencia linda del resucitado no está cuando el cielo se parte por la mitad o cuando nosotros nos ponemos los ojos en blanco. No, en lo cotidiano, en lo que tenemos, en lo que contamos, en las cosas de bien que hay en nuestra vida. Ahí está Jesús presente, ahí está Jesús presente. Y es más, tanto la primera lectura como la segunda lectura, ¿qué hace referencia? Hace referencia que en realidad también Jesús se hace presente en el testimonio de las personas que hacen bien. De hecho, Pedro termina de curar un paralítico, se levanta una polvaderal terrible con esa curación del paralítico.
pero diciendo que en realidad la gente que obra el bien, en realidad ¿por qué lo obra? Porque está el resucitado. Lo testimonia con obra de bien. Incluso es más, cuando uno, la segunda lectura, vive bien, de acuerdo a la palabra de Dios, a los mandamientos, es el testimonio de que está presente. Es gracia, y cuando decimos gracia, es presencia del resucitado. Vamos a pedirle a Dios justamente esta gracia para nosotros, para toda la vida, pero de modo particular para esta celebración. Que no claudiquemos ante la duda, al contrario, que entendamos que la duda es nuestra gran aliada. Sin ella corremos el riesgo de en realidad vaciar el contenido de la fe. No, la duda es nuestra aliada, con la cual nuestra fe se va a mantener dinámica, activa, viva. Y lo que es lo más interesante de la vida de fe es que la fe me aporta un significado a lo que estoy viviendo hoy, sea lo más lindo o sea aquello más complejo y más difícil. Nos encomendamos a María de Itatí, la Virgen que de estas cosas, pucha que si tuvo dudas y pucha que hizo su peregrinación en la fe y por eso se ha convertido para nosotros en modelo de creyente. Nos encomendamos entonces a ella, que así sea.